Las listas en Python son una colección de cosas. Pensemos en una lista cuando vamos al supermercado. Tenemos una lista de las cosas que tenemos que comprar. Zanahorias, papas, huevos, remolacha, etc. Para esta tarea en Python utilizamos el objeto de listas. Corchete que abre, corchete que cierra representa una lista, en este caso una lista que está vacía, no tiene ningún elemento. El caso que tenemos acá es la lista de los números 1, 2 y 3. Esta lista tiene 3 elementos. Y el caso que tenemos acá es una lista donde tiene distintos tipos. No hace falta que los elementos de una lista sean todos del mismo tipo. En este caso tenemos un entero, un string y un flotante. Si vamos a Python, podemos ver cómo sería una lista de compras. Nosotros tenemos nuestra variable, lista de compras. Y en esa lista podemos querer comprar zanahorias, papas, huevos y etcétera, ¿no? Por ejemplo, no sé, salmón. Entonces acá tenemos nuestra lista. Si usamos nuestra función de ayuda dir sobre esta lista de compras, nos va a mostrar todos los elementos, todas las funciones que podemos usar sobre esta lista. Vamos a ignorar como siempre los de guión bajo y vamos a ver las que tenemos acá. Primero veamos append y insert, que ambas nos permiten añadir nuevos elementos a esta lista. Entonces vamos a recordar que nuestra lista es lista de compras. ¿Qué pasa si nos olvidamos que también teníamos que comprar, no sé, lavandina? Entonces podemos hacer lista de compras. Y podemos utilizar la función append, que append lo que toma es el elemento que nos olvidamos, en este caso la lavandina, y lo que va a hacer es agregarlo al final de la lista. No nos va a devolver nada porque lo que hizo fue modificar esta variable lista de compras. Pero si yo ahora me fijo qué es lo que hay ahí adentro, fíjense que lavandina no estaba en nuestra lista y luego de utilizar la función append, el elemento lavandina ya está dentro de esa lista. Insert nos permite hacer algo similar, solo que podemos definir a dónde queremos ingresar el elemento. Ahora, si quisiéramos ingresar el elemento al principio, nosotros podríamos usar la función insert, le damos la posición 0 porque es donde queremos ingresar nuestro próximo elemento y supongamos que nos olvidamos de comprar algo muy importante. Por ejemplo, no sé, detergente. Ahora, otra vez, no me devolvió nada. Lo que hizo fue modificar la variable que tenía en las listas de compras. Entonces, si yo verifico qué es lo que hay acá, fíjense que detergente no estaba en la primera posición, estaba zanahorias y ya esa lista cambió. No hace falta que vaya siempre en la posición 0. Podemos decirle que, bueno, que agregue un elemento en la posición 2. Supongamos que en vez de detergente, no sé, agua. Y si volvemos a ver nuestra función, fíjense que ahora tenemos agua acá. Entonces, esa es la diferencia entre insert y append. Append siempre agrega el elemento al final de la lista. No hace falta que le demos en qué posición queremos agregar nuestro elemento. Y por otro lado, tenemos el insert, que lo que hace es pedirnos la posición a donde queremos agregar ese elemento. Y si le pasamos una posición al insert que no existe, por ejemplo 200, fíjense que no nos dio ningún error y vamos a ver qué es lo que sucedió. Agregó agua de vuelta al final. Lo tenemos en la posición 2 y en el último elemento. Luego tenemos la función clear, que lo que hace es borrar esa lista. Así supongamos que ya fuimos al supermercado, ya compramos todo. Si yo hago clear y vuelvo a ver qué es lo que hay, ahora mi lista está vacía. Ahora vamos a tener una nueva lista. Vamos a agregar agua y vamos a poner agua 2 veces, ¿sí? Si yo quiero saber cuántas veces aparece agua en esta lista, yo puedo hacer lista de compras punto count y le pregunto cuántas veces aparece agua en esa lista. Me dice que 2. Si le paso papas, a papas aparece solo una vez, entonces me dice que aparece solo una vez.
le puedo pasar algo que no exista, por ejemplo, un elemento de X me dice que está 0 veces en esa lista. Y si yo le paso solo count, me da un error porque le tengo que pasar un argumento. Si yo quiero saber cuántos elementos hay en mi lista, utilizo la función length sobre mi lista de compras, y len viene de length, que es longitud en inglés, y me dice que tengo 6 elementos en mi lista. Después tenemos pop y remove. Si nosotros queremos ver qué elementos tenemos en nuestra lista ahora, tenemos esto de acá, tenemos agua repetido 2 veces, entonces podríamos hacer pop y vamos a agregar eliminado. Vamos a asignar lo que devuelva pop en la variable eliminado. Fíjense que si yo ahora hago lista de compras, agua ya no está. Y si yo quiero ver el valor de eliminado, me dice que es agua. O sea, pop no solo elimina el último elemento, sino que también devuelve lo que eliminó. Entonces yo puedo hacer alguna comparación o, por ejemplo, guardar en un log cuál es la variable, el elemento que borré. Por otro lado tenemos la función remove, que a diferencia de pop necesita un argumento que es el elemento que queremos borrar. Entonces vamos a volver a nuestra lista de compras, que ahora tiene estos elementos, y vamos a agregar agua de vuelta usando la función append. Sí, vamos a agregar agua varias veces. Si yo veo qué es lo que tiene mi lista ahora, tengo 3 elementos agua. Entonces, si yo hago lista de compras, punto remove, y lo que hago es pasarle un elemento, por ejemplo, zanahorias, y vuelvo a ver, borro el elemento zanahorias. Ahora, si yo le paso que borre agua, tengo 3 aguas. Y si yo vuelvo a ver mi lista de compras, fíjense que solo borró 1. Si yo quiero borrar todos los elementos, no puedo pedirle cuántos elementos quiero que borre. Si yo quisiera borrar todos los elementos de la lista, podría utilizar mi ciclo while y mientras haya un agua en la lista, voy a borrar ese elemento. Entonces nosotros tenemos nuestra lista de compras y ahora vamos a hacer, mientras agua esté en lista de compras, vamos a hacer lista de compras .remove de agua. Lo que esto va a hacer es llamar a la función remove mientras que haya agua presente en la lista de compras. Y si ahora yo muestro mi lista de compras, fíjense que tengo papas, huevos y salmón sin estos 2 aguas de acá. Y podría poner esto en una función de Python y utilizar esa función en vez de remove directamente. Ahora, si yo quisiera revertir el orden de esta lista porque es más importante comprar salmón que papas, por ejemplo, yo podría utilizar mi función reverse, que lo que va a hacer es modificar la lista de compras, y si yo ahora veo cuáles son los elementos, fíjense que el orden cambió, era papas, huevos, salmón y ahora es salmón, huevos, papas. De la misma forma podría querer ordenar esto alfabéticamente, y para eso usaría la función sort, que lo que hizo fue modificar el orden de esta lista. Si yo ahora veo el valor de esta lista, fíjense que tenemos huevos, papas, salmón en el orden alfabético. Hay otra opción para ordenar las listas en Python, donde podríamos utilizar la función sorted. Le pasamos nuestra lista de compras y lo que esto va a hacer es devolvernos una nueva lista donde va a modificar el orden de la lista, pero nuestra lista de compras va a quedar igual. Entonces supongamos que a la lista de compras le agregamos agua. ¿Sí? Si ahora vemos lista de compras, tenemos que ya no está ordenada alfabéticamente. Y si yo hago sorting de lista de compras, fíjense que la lista que me devuelve está ordenada alfabéticamente,
pero si yo vuelvo a ver mi lista de compras, no está ordenada alfabéticamente. Esto es más que suficiente para comenzar con las listas en Python. Vamos a la parte práctica. Nuestra parte práctica para las listas va a consistir en dar una lista de números, como puede ser 1, 2, 87, 99, menos 10. Da una lista de números, tiene que darnos el mínimo, que en este caso sería menos 10, y el máximo, que en este caso sería 99. Entonces tenemos nuestra lista, por ejemplo, esta lista la vamos a guardar en nuestra variable L. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el mínimo y el máximo. Para eso necesitamos primero pensar en el algoritmo antes de escribir cualquier línea de código. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, si nosotros queremos encontrar el mínimo o el máximo de nuestra lista, tenemos que iterar nuestra lista, al menos una vez. Cada vez que veamos uno de estos elementos, puede ser que este sea el mínimo o el máximo. Lo que podemos hacer es guardar el primer elemento de la lista, asumir que ese es el mínimo o el máximo y ir comparando con el siguiente. ¿Es ese el nuevo máximo o el nuevo mínimo? Y ir actualizando nuestro valor que guarda el mínimo y el máximo. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la lista. Entonces, recorriendo la lista una sola vez, nosotros podemos saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Ahora que más o menos pensamos cuál es el algoritmo, podemos empezar a ponernos a escribir el código. Un error muy común consiste en empezar a escribir el código sin tener en claro cuál es el algoritmo, qué es lo que creo que va a solucionar este problema. Simplemente pensar en palabras, qué es lo que va a hacer el programa, es lo que nos va a ayudar a no trabarnos cuando escribimos en el código. Simplemente tener la idea ya muy clara e ir y escribir el código. Entonces, ahora que ya pensamos nuestro algoritmo, dijimos que tenemos que tener el mínimo y el máximo en una variable y que en principio va a ser el primer elemento de la lista. Y vamos a recorrer nuestra lista, entonces por cada elemento en la lista tenemos que comparar si ese elemento es el nuevo mínimo o el nuevo máximo. Entonces, si el elemento que estamos viendo es más chico que el mínimo actual que tenemos, significa que ahora ese es el nuevo mínimo. Entonces, asignamos el elemento elem como el nuevo mínimo. En caso contrario, si el elemento que estamos viendo es más grande que el valor que pensábamos que era el máximo, entonces estamos ante un nuevo máximo, ese es nuestro elemento. Y al finalizar el ciclo, lo que vamos a hacer es mostrar cuál es nuestro mínimo y cuál es nuestro máximo. El elemento mínimo es mínimo y vamos a copiar esto. El elemento máximo es máximo. Y fíjense que acá me está diciendo que faltan los acentos, pero no le vamos a cambiar acá. Que nos está diciendo que la palabra está mal escrita porque falta el acento, pero está más que bien por ahora. Vamos a ejecutar nuestro programa y fíjense que nos dice que el elemento mínimo es menos 10 y el máximo es 99. Y si yo vengo acá, veo que efectivamente el máximo es 99 y el mínimo es menos 10. Hay muchas formas de resolver este problema. Si usaste más de un ciclo y fuiste comparando los elementos, también está bien, pero mientras menos veces iteremos, mientras menos ciclos anidados haya, más rápido va a ser nuestro programa.